Manolo... Bueno, yo conocí a Emiliano y bueno, y enseguida empezamos a salir juntos, pues sobre el mes de febrero, porque yo sé los que cumplí el día 2 de marzo, edad, los 33 con Emiliano, por eso lo recuerdo, digo, la edad de Cristo. Y entonces, pues yo creo que prácticamente ya estaba preparando campanadas, ya estaba lleno de entusiasmo, porque luego vino la etapa de la preocupación. Pero en aquel momento Emiliano estaba lleno de entusiasmo, el Oscar iba a ser para campanadas, iba a ser un Oscar para Orson, su locura trabajar con Orson, que era un poco, cosa muy lógica para cualquier cineasta, era un poco, no sé, como tocar techo, ¿no? Y enseguida empezó a hablarme de Orson, iba a Aravaca a casa de Orson a preparar guión y cosas, y yo pues sinceramente te digo que yo admiraba mucho a Orson, pero que yo no tenía esa exageración de Emiliano de decir, oye, es verdad, vas a trabajar con Orson. Yo decía, pues qué maravilla, qué bien, pero con un punto de serenidad. Yo lo que sí recuerdo es que Emiliano estaba muy preocupado porque él se entretenía mucho en un decorado, no recuerdo cuál, de estos de un castillo, no sé dónde, y me decía Emiliano por teléfono, porque claro, yo estaba en Madrid, no, esto no puede ser, tú fíjate, lleva 3 días más, me pidió 5 y lleva ya 9, y es que no puedo, es que esta película, es que de verdad terminó en la cárcel, Emma, ya lo verás, bueno. Yo entonces, como novia que era, y muy reciente, pues mi vida, no te preocupes, yo te llevaré tabaco y whisky a la cárcel, y ya sabes, siempre, no es que fuera frívola, pero le quería quitar importancia mucho a toda su preocupación. Entonces yo sí recuerdo que Emiliano le dijo, por ejemplo, un jueves, oye, lo que tengas que rodar, ruédalo viernes y sábado porque el domingo tiro el decorado, el lunes no tienes decorado. Y ya conocías a Orson, bueno, y Orson pues, y Emiliano, el jueves, oye, que te recuerdo que el lunes no tienes decorado, el viernes, oye, Orson, que te recuerdo, que ahí sí fue un enfrentamiento, y entonces él dejaba todo lo suyo para el final. Él rodaba todo menos sus planos. Y entonces Emiliano no le dijo nada el sábado. Y entonces el domingo mandó tirar el decorado. Cuando Orson fue el lunes a rodar, se encontró que no tenía decorado. Yo creo que eso no se lo había hecho a Orson nadie. Y entonces se fue al hotel, pidió una botella de coñac, se encerró en su habitación, descolgó el teléfono para que nadie le llamara, y ahí se estuvo todo el día, hasta que por la noche creo, que llamó a Quintana, el jefe de producción, y le dijo, bueno, vamos a hacer el plan de trabajo de mañana, pero venga a mi habitación que lo hacemos aquí. Y pidió otra botella de coñac. Y como decía Quintana, dice, oye, pero hicimos el plan de trabajo del día siguiente y él se había bebido ya una botella, pero desde luego borracho no estaba. O sea, él se podía emborrachar su tripa, se emborrachaba la tripa, pero esto yo creo que jamás. Eso sí, él me lo explicó muy bien allí, en Cardona. La batalla, vamos a hacer una batalla que pase entre la niebla en un sitio cenagoso. Dice, eso es muy bueno, pues se puede hacer en cualquier bosque, se le echa agua y con las máquinas de humo se le pone la niebla. Y es así fue. Esa batalla está rodada por lo menos en 20 sitios diferentes, la misma batalla. Porque en cuanto había árboles, y él estaba allí, y yo le veía, y él había pedido 50 soldados, listos, ¿entiendes? Y estandartes y la hostia. Y yo le veía que se ponía a hacer primeros planos de Jean Moreau. Me decía, vamos a hacer esto. Dice, no, llévatelos, y le iba a hacer planos de la batalla. Porque les había pedido, pero allí estaba sin hacer nada, cruzar de brazos 7 horas, vestidos y eso. Él llegaba a un sitio, por ejemplo, cuando hizo la coronación de Enrique V, se hizo eso en las ruinas del monasterio de Cardona, en el que había dos paredes que mantenían el tipo, y luego unos arcos medio truncados, y nada, pero él llegaba y convertía aquello en el superlujo, en la coronación del rey, pero solo con su talento, o sea, su manera de ver las cosas, su punto de vista, su manera de rodarlo, su orden de rodaje,
que para él era primero ensayar y saber sobre todo con los actores y tenerlos muy encabronados y muy en tensión y muy listos para rodar, y entonces él ponía primero la luz y luego la cámara. Por supuesto, había un operador jefe, pero era un mandado igual que todos los demás. Entonces, él ponía la luz, y la luz ya la tenía pensada desde mucho antes, era luz de arcos, pasando a través de vitrón, y esa era la luz. Y luego, cuando el operador le quería suavizar un no sé qué y eso, lo solía mandar al carajo. Alguna vez solo le dejó meter una pantalla que cogía luz también blanca de los arcos, y esa era, una vez que ya había hecho todo eso, ponía la cámara. Tenía unas especies como de carras o maquetas muy de teatro, ¿entiendes? De este tamaño, con arcos románicos y con esto. Y una vez que ya había puesto a esto y ponía un arco aquí y una columna allí, pequeñitas así, de este tamaño, y la cámara por los suelos, con el 18, con el 16 a veces, la profundidad de puta madre, y el fondo románico de Cardona, o de Soria, o de Calatañazor, o de todo, cualquier sitio que rodamos, ¿no? Y aquello iba tomando una especie de valor plástico y de extraordinario, y se convertía en un sitio maravilloso, y él ha llegado a hacer de esta manera unos traveling laterales en la coronación, ponía unos practicables para que enseguida, ¿entiendes?, fueran contrapicados casi todo, y no tener el que estar tumbado por el suelo, que no le gustaba nada, pero estaba siempre a ras y cojonudo, y que daba una verdadera preciosidad, o sea, porque su inventiva plástica y su inventiva de realizador y de director era de ser un monstruo, uno de los más grandes que ha habido nunca. A mitad del rodaje se dio cuenta de que ya no tenía más que hacer en aquel decorado y que estaba visto. Entonces pidió ir arriba, y arriba había eso que sale, la escena en que le comunican a Falstaff que ha muerto el rey y que su amigo el príncipe va a ser el nuevo monarca. Esa escena parece mentira, eso es un sitio natural. Eso estaba en una casa en cuyo piso de abajo estaba rodando y se había negado de verlo. Y cuando él lo vio se quedó asombrado, mandó a todo el mundo a casa y dijo: voy a hacer todo esto con una cámara fija como si fuese un teatro y voy a hacer unas tomas largas. Mandó a todo el mundo, se tomó un descanso de un par de días, y nosotros nos quedamos, el operador, alguien más y yo, y Wells y los actores, y ahí le vi una cosa que yo no había visto nunca, porque ni había podido ver, claro, que era a Wells montando teatro. Y empezando a ir afinando poco a poco las escenas, dando los pasos a los actores, los movimientos, hasta crear un ritmo. Yo ahí creo que es el momento en el que más he admirado a Wells, porque por edad y por todo eso no había visto nunca cómo montaba teatro. Bueno, en eso era impresionante, porque la escena en el guión no era nada, y él la fue montando pacientemente, y el operador observando a ver dónde iba a colocar las luces. Pero para eso te tomó 2 días. Lo que pasa que como después se hizo, me parece que unos 5 o 6 minutos, que luego en el montaje, por ese temor de aburrir al público, lo fragmentó en 2 planos, pero había un solo plano. Pues para la producción era maravilloso. Había hecho cerca de 6 minutos en 2 días, pues era normal. En Cámaras a Medianoche él encontró a una persona que quería realmente embarcarse en una aventura tan delicada como era Emiliano Piedra, y empezaron con un proyecto que eran $500.000. Yo creo que al final se acercaron al 1.000.000, me parece. El temple de Emiliano Piedra fue aguantar ese envite, que fue propiciado también porque en un momento determinado, a través de Silverman, se contactó con Harry Saltzman, que en ese momento, como sabéis, dado que se trataba del productor de las películas de James Bond, que estaba entonces por la 3ª o 4ª película, algo así, pues era una ventaja enorme. Y Saltzman firmó un contrato de distribución mundial, que me parece que era $1,5 millones, con lo cual los bancos, en este caso era el Banco de Madrid, se encontró con un documento que realmente respaldaba cualquier dinero que en esas cantidades que se está moviendo Piedra se pudiese necesitar. De todas maneras, Wells ya de entrada estaba enloquecido con hacer esta historia,
renunció a muchas cosas por acercarse, o sea, para ayudar también a Emiliano Piedra. Él de momento, en un comienzo, él puso su sueldo como actor, como director y como adaptador de la obra, como participación en la película, o sea, para que la película no tuviese que desembolsar todo el dinero. Pero además es que Emiliano fue muy atento, muy cariñoso, muy enloquecido con esta idea, también le participó de la locura de Wells. Y después viene la parte creativa, la grande, la importante, el director. Y ahí de repente se volvió insoportable, porque era una lucha constante de averiguar cómo se puede mejorar un plano que ya está concebido, que ya está planeado, que aparentemente es el mejor en su mente hoy, esta noche, y mañana por la mañana lo desecha. Y entonces la búsqueda por el otro puede durar media hora o 2 segundos, pero es una lucha interior y se vuelve hosco, agresivo, mal hablado, impertinente. Y hay que soportarlo porque yo entendí que era su momento de búsqueda. Y a las cuantas iba a salir no lo sabíamos nadie. Yo me atreví a hacer una declaración en otra entrevista diciendo que a mí me parecía que Orson tenía la misma lucha interior que Beethoven, por ejemplo. Porque yo he visto las partituras escritas por Beethoven en el museo y las escritas por Mozart. A Mozart no le parecía equivocarse nunca. Escribía toda una rutina sobre el pentagrama y salía igual que su mente lo había imaginado, sin tachones, sin correcciones ni nada. Las de Beethoven están llenas de tachones y garabatos y esto era Orson. Mientras conseguía encontrar la buena, tachaba todo y nos volvía locos a los demás. La batalla de Campanadas a Medianoche, que fue considerada por muchos críticos como una de las mejores editadas en la historia del mundo cinematográfico, surgió, claro, en la mente de Orson de una manera distinta, diferente. No está escrita así en el guión. Él sabía que teníamos que improvisar y no sabía directamente hacia dónde. Hasta donde, por razones del planeamiento de rodaje, producción, sabíamos que teníamos 300 caballos con jinetes vestidos con armadura oscura y otros 300 que nunca tuvimos 600 juntos. Hicimos aparecer que parecieran más, pero los mismos 300 que se vestían con armadura oscura, después los vestíamos con armadura clara, casi color plata, y parecían 600. Los trucos de siempre, Orson inmediatamente hacía rodar varios caballos, los de muy frente a la cámara, en círculo, de tal manera que en una toma podían pasar hasta 6 veces enfrente de la cámara, mientras en el fondo el grupo grande seguía pasando. Y eso daba una impresión tremenda de muchos más caballos. Trucos como este, al final conseguimos también que las sombras en el suelo prolongaran la salida de caballos que ya no estaban pasando. Con 2 o 3 se producían sombras de 20. O sea, todo este pequeño truco es perfectamente aceptable en el cine, pero debe tener el mismo ritmo que la escena general. Y ahí es donde Orson inventó algo. Todas las personas que cabalgaban, el ritmo del cabalgar, el ritmo de levantar una espada, el ritmo de caerse, obedecía siempre a un ritmo que él había establecido. Y accidentalmente, en una caída, había una segunda cámara que protegía esa caída por si había algo interesante, o el soldado que había caído pretendía quedarse completamente estático y muerto. Pero había pezuñas que pasaban cerca, o otro soldado que caía encima de él, y estos eran imprevistos que Orson quería utilizar, y después, claro, montaba el plano anterior a este que había sucedido accidentalmente. O sea que veíamos a estos dos antes de caerse, luchando en carga el uno hacia el otro. Orson inventó una serie de cosas tremendas. Descubrió Orson la idea de que había caído en un charco de lodo, y esto lo inspiró.
Y al día siguiente teníamos cisternas echando agua por toda la casa de campo porque él quería lodo y más lodo. Y no es que Orson se quedara en la cama a dormir o a holgazanear. Él me mandaba la nota para rodar, nosotros sin él, porque estaba editando la batalla y sabía exactamente qué le hacía falta para el momento que llegaba al rodaje, un par de horas después. Montaba planos generales que tenían, por ejemplo, estoy haciendo una suposición solamente, que tenían, por ejemplo, 15 o 20 cuadros, imágenes. O sea, te daba oportunidad de ver parte de esa acción y cortaba a otra acción en contra, o sea, los enemigos, que también duraba 20 imágenes. O sea, había cortes simétricos de tiempo, de ritmo. Poco a poco durante el rodaje empezó a combinar cortes de menos imágenes, vamos a decir 12, después 6, y ese era su límite. Pero entonces el montaje de la agresividad, de la violencia en la batalla, se iba encreciendo, no solamente porque escogía los trozos donde había más violencia efectiva, sino porque duraban menos en la pantalla y eso te provocaba una reacción de una conflagración mucho más importante de lo que realmente era. Welles era un mago en ese sentido, y al final, cuando se enseñó toda la batalla junta, creo que dura algo así como 12 minutos en la pantalla, con los ruidos de las espadas añadidos, con la música, con los quejidos de las gentes, con los splashes del lodo, resultó una obra maestra. Y esto es todo, absolutamente todo, obra de Orson Welles en la moviola.